la palabra. La obligación sagrada de la hospitalidad. En los días de los apóstoles se daba mucha importancia a la obligación de hospedar a los compañeros creyentes que llegaban a su pueblo. En los tiempos de persecución, tal hospitalidad era de gran valor. Una de las calificaciones de un buen prelado la dio en las palabras «dado a la hospitalidad», 1 Timoteo 3:2. Y a los legos les expresó la importancia de estar siguiendo la hospitalidad, Romanos 12:13. Pedro decía a los santos, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones, 1 Pedro 4:9. La palabra traducida hospitalidad aquí quiere decir amigables con los extranjeros. Pedro no pensaba en que los creyentes hospedaran a sus amigos cristianos, sino más bien de hospedar a los cristianos viajeros que necesitaban alimento y techo. La hospitalidad entre los primeros cristianos movió a la camaradería cristiana y así fortaleció el crecimiento de la fe. Debe haber ejercido una gran influencia entre la juventud que se levantaba en los hogares donde se practicaba. Génesis 19 cuenta la historia de cómo Lot, el sobrino de Abraham, junto con su familia, escapó de la ciudad de Sodoma justo antes de que Dios la destruyera. Simón Pedro 2:7 hace referencia a este evento y dice que Dios libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Sin embargo, parece extraño que la Biblia llame a Lot justo, dado lo que hizo cuando una turba enojada de sodomitas intentó violar a los ángeles que se alojaban con él. En lugar de enfrentarse a la turba, Lot ofreció a sus 2 hijas para que la turba las violara. En Génesis 19:7-8, Lot dice: «Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera, y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado». ¿Cómo puede la Biblia decir que era justo cuando estaba dispuesto a hacerle algo tan terrible a sus hijas? Para entender por qué 2 Pedro 2:7 llama justo a Lot, necesitamos mirar el contexto de todo el capítulo. En 2 Pedro 2, el autor advierte a los cristianos sobre los falsos maestros que estaban difundiendo herejías. El autor tranquiliza a los oyentes que pudieron haberse enfrentado a estos herejes, diciéndoles: «Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio». Versículo 9. La evidencia de Pedro sobre esto incluyó referencias a Dios rescatando a las familias de Noé y Lot, porque esos hombres eran faros de justicia en sus respectivas comunidades caídas. Cuando se trata de Lot, donde Pedro 2:7 dice que luchó contra los pecados sexuales de Sodoma, y Génesis 19:1 dice: «Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma». En el mundo antiguo, la puerta de la ciudad era un lugar de actividad comercial y un lugar donde se resolvían disputas. Por ejemplo, Deuteronomio 21:18-21 dice que un hijo rebelde sería llevado ante los jueces en la puerta de la ciudad. Y Ruth 4:1-11 describe cómo Boaz se reunió con los ancianos en la puerta de la ciudad para resolver una disputa legal. Por lo tanto, Lot probablemente ocupó una posición de influencia en Sodoma y puede haber mediado en disputas entre sus residentes. Dado que incluso los malhechores quieren justicia cuando han sido agraviados, la posición de Lot como juez es evidencia de su imparcialidad y rectitud. No obstante, esto también puede haber causado que los residentes de Sodoma se sintieran resentidos con él. De hecho, la turba a la puerta de Lot lo reprende por negarse a entregar a sus invitados, diciendo: «¿Vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos». Génesis 19:9. La justicia de Lot también se ve en su hospitalidad hacia los extraños, que era un deber sagrado en la antigua Mesopotamia. En una época en la que no se podía ir a una tienda departamental a comprar ropa o registrarse en un motel cuando se necesitaba refugio, la amabilidad de los extraños podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Lot entendió que cualquiera que durmiera afuera en Sodoma corría grave peligro de ser atacado. Por lo tanto, ofreció refugio a los visitantes de la ciudad y no aceptó un no por respuesta. Génesis 19:1-3. La terrible decisión de Lot de ofrecer a sus hijas a la turba habría tenido sus raíces en antiguas normas de hospitalidad que valoraban la protección de los huéspedes que vivían bajo su techo. Lot intercedió en favor de sus invitados de acuerdo con sus deberes como anfitrión, que son los más sagrados en Oriente. Es importante recordar que la justicia no es un sinónimo de perfección. De hecho, la palabra hebrea para justo, tam, se refiere a la realización moral o al cumplimiento de los deberes. El padre de Juan el Bautista, Zacarías,
Fue llamado justo a pesar de que Dios lo castigó por no creer el mensaje del ángel sobre el futuro nacimiento de su hijo. Lucas 1:6-20. En tierras de Oriente, cuando una persona acepta a otra como su huésped, por ese solo hecho, él conviene que a cualquier costo defenderá a su huésped de cualquier posible enemigo durante el tiempo de su estancia con él. El doctor Cyrus Hamlin, misionero norteamericano en Oriente, fue huésped del gobernador. Este tomó un pedazo de carnero asado y lo dio al misionero, diciéndole: ¿Ahora sabe usted lo que he hecho? Y contestando a su propia pregunta, dijo: Por medio de este acto, garantizo con cada gota de mi sangre que mientras usted esté en territorio mío, ningún mal lo sobrevendrá. Por este periodo de tiempo somos hermano. Entre los pueblos orientales, cuando un pacto ha sido invalidado, pueden renovarlo los que antes lo habían concertado, comiendo juntos. Jesús, después de su resurrección por lo menos 3 veces, comió con algunos de sus discípulos, y con toda seguridad lo hizo para renovar el pacto, que había sido invalidado por la falta de lealtad a él durante los días de su pasión. Lucas 24:30, 41-43, Juan 21:12-13. Tenemos el ejemplo de Jacob con su tío Labán consignado en el Antiguo Testamento. Cuando sus relaciones estaban resentidas, reanudaron su amistad comiendo juntos, al mismo tiempo que hacían juramento. Génesis 31:53-54. La cena del Señor y la cena de las bodas del Cordero y la hospitalidad nos hacen meditar en esta realidad que quizás no hemos tomado en cuenta, o tal vez no ha sido enseñada con propiedad. Sea cual sea la respuesta, aún estamos a tiempo para corregir y renovar nuestra relación con el Señor. Si este contenido le agradó, por favor dele me guste, compártalo y suscríbase al canal. Desde Minkev, Alexis Gordon para La Palabra.